Hi everyone, my name is Ray Fasano. Muy buenos días a todos, mi nombre es Ray Fasano, soy socio de Rodney Human y Donald Madeo de la firma de abogados de Human, Madeo y Fasano. Lo que quiero hacer hoy es alentar a todos para que si tienen alguna pregunta de inmigración nos llamen lo antes posible. Es posible que cuando usted vino por la frontera, lo detuvieron en la frontera y fue deportado a su país de origen y después regresó otra vez a Estados Unidos. Es posible que usted fue liberado después de estar detenido un tiempo con una fianza y tal vez usted tenía que comparecer en corte de inmigración y nunca lo hizo. O tal vez usted estaba aquí dentro de Estados Unidos trabajando y entró a inmigración, detuvieron a los que no tenían documentos, le procesaron a usted, pero usted nunca fue a la corte de inmigración. O tal vez usted conoce a alguien que tiene este tipo de problema con inmigración. Usted debería contactarse con nosotros lo antes posible para que nosotros determinemos cuál es su historial de inmigración. Y tal vez usted piensa que no hay nada que hacer porque tiene una orden de deportación y no hay solución. Pero debería contactarse con nosotros, con abogados que tenemos experiencia de muchísimos años en inmigración, que dedicamos nuestras vidas al campo de la inmigración. Y eso es todo lo que hacemos aquí en Human, Madeo y Fasano. Yo amo la inmigración. Y es el campo de la ley en el cual se ve el impacto más grande diariamente en la vida de las familias de los migrantes. Porque nuestra meta principal cuando somos abogados de inmigración es mantener unidas a las familias o lograr que la gente mantenga sus green cards. Entonces, si usted fue detenido por inmigración cuando venía acá y después fue soltado con una fianza pero nunca regresó a la corte, es muy posible que usted tenga una orden de deportación. Pero si usted está casado con una persona que es ciudadana americana ahora mismo, debería hablar con nosotros lo antes posible, porque puede ser que usted sea elegible para lo que se conoce como el perdón provisional. El perdón provisional está disponible para la gente que ingresó a este país sin presentar documentos fraudulentos o documentos falsos, y también para la gente que nunca salió de aquí después de que ingresaron a Estados Unidos, y tampoco no pueden tener ningún delito serio en su récord. Ahora, en principio, el perdón provisional no está disponible para la gente que tiene orden de deportación previa. Pero lo que hacemos es, comenzamos con el primer paso, o sea, sometiendo la petición familiar. Eso se conoce como la petición familiar I-130. Y después lo que vamos a hacer es pedir a la corte que reabra su caso, a la corte de inmigración que emitió la orden de deportación en contra suyo. Pero primero tenemos que tener la I-130 aprobada. Y aquí es donde la gente tiene miedo y donde necesita la intervención de un abogado. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una persona tiene una orden previa de deportación y somete una I-130, casi siempre tiene una entrevista en inmigración. Porque la gente va a pensar que puede ser detenido en la entrevista. Y aquí es donde tenemos que entender también cómo está dividido el Departamento de Inmigración de Homeland Security. Por ejemplo, cuando tenemos la entrevista, esa entrevista es con UCIS, o sea, con la parte de Ciudadanía e Inmigración del Department of Homeland Security. Ellos no son la parte que se llama enforcement en inglés, o sea, que hacen cumplir las leyes de deportación. Más bien ellos son los que dan beneficios a la gente. Además, la parte que sí es de cumplimiento, o sea, Immigration and Customs Enforcement o ICE, tiene un memorándum que tiene las prioridades de ellos. Y ahí está fijado quiénes son las personas que deberían ser detenidas y deportadas primero. Y por lo general son individuos que son una amenaza o un peligro para el público. Y si usted no tiene ninguna convicción, ningún delito serio, usted no tiene ningún riesgo de ser detenido en su entrevista. Y lo que va a determinar en la entrevista UCIS es si el matrimonio es válido o no. Ahora, una vez que la petición es aprobada, sometemos lo que se llama un Joint Motion to Reopen. Y esa es nuestra petición a ICE que nos reabran el caso suyo de hace muchos años en la Corte de Inmigración, que estén de acuerdo en reabrirlo con nosotros. Y ICE es el departamento que hace cumplir las leyes. Yo en inglés les digo siempre ICE, not NICE. Y cuando nosotros hacemos esta solicitud a ICE para reabrir su caso, vamos a presentar todos los factores positivos que usted tiene en este país. Por ejemplo, cuánto tiempo tiene residiendo aquí, la familia que usted tiene en este país. ¿Tiene padres o esposa o esposo o hijos que sean ciudadanos americanos? ¿O tienen residencia? ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo en la misma dirección? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en el mismo empleo? ¿Es usted o no una persona de buena conducta moral? ¿Ha pagado sus impuestos o está dispuesto a
pagar sus impuestos, o tienen sus familiares algún problema de salud, o son completamente dependientes de usted en el aspecto económico. Y son factores que queremos presentar a ICE para darle a usted una segunda oportunidad, porque todos merecemos una segunda oportunidad, un segundo chance en la vida. Y usted se merece una segunda oportunidad. Entonces hay que presentar un paquete lo más comprensivo posible con los factores positivos suyos. Y ese segundo chance en este caso sería el perdón provisional. Ahora, usted está aquí de todas maneras. Usted está aquí, se enamoró tal vez aquí, tiene una familia aquí, está viviendo su vida. Y no está haciendo todo eso para que tenga un buen caso de inmigración después. No, usted está viviendo su vida y nada más. Está protegiendo y manteniendo a su familia. Estas son cosas naturales de los seres humanos. Y vamos a utilizar todo esto bueno de usted para intentar reabrir su caso de deportación en la Corte de Inmigración. Y el primer paso que vamos a tomar nosotros es tomarle sus huellas. Y lo hacemos aquí en las oficinas de Yuma, Madeo y Fasano. Usted no tiene que ir a la policía, lo hace aquí mismo en nuestra firma. Y se lo enviamos al FBI en Virginia para ver qué aparece en su récord. Y queremos enterarnos de su récord migratorio. Entonces queremos tener su expediente y saber si usted fue detenido, dónde fue la detención, cuándo, quién lo arrestó, qué número de inmigrante le dieron y así. Además, cuánto fue la fianza, en qué corte fue su caso de inmigración, cuál fue la decisión y cuál fue el nombre del juez que hizo esa decisión. Y por supuesto, qué oficina de fiscal tuvo su caso. Y no tengan miedo porque estamos pidiendo su expediente de la Corte de Inmigración. Ellos no son los que hacen cumplir las leyes de deportación en este país. Y ahí nos vamos a comunicar con la oficina del fiscal que tuvo su caso anteriormente y vamos a intentar que ellos estén de acuerdo con nosotros para conjuntamente reabrir su caso y después presentarlo en la Corte de Inmigración. Y si su caso fue en otro estado y es muy posible que fue así, por ejemplo en Texas o en Arizona, un estado fronterizo, lo que hacemos es, en inglés se llama motion to change venue, es un cambio de la corte, de esa corte inicial a la corte en el estado donde vive usted actualmente. Y ahí, una vez que estamos delante del juez, nuestro trabajo es persuadir a ese juez para que le cierre su orden de deportación y nos dé una oportunidad para aplicar para el perdón provisional a favor suyo. Miren, no ganamos todos los casos, pero hacemos el mejor trabajo posible en todos los casos y tenemos una excelente reputación en todas las cortes de este país, así como con los fiscales también. Y aquí siempre actuamos de manera ética y moral y somos completamente honestos con usted. Jamás le vamos a mentir, le vamos a decir cuáles son, en nuestra opinión, sus posibilidades. No tenemos una bola de cristal, no podemos predecir el futuro, pero vamos a compartir con usted las experiencias que hemos tenido ya en casos similares al suyo. Si usted o alguien que usted conoce ha tenido una historia, un caso similar a lo que dije hoy, por favor llámenos lo antes posible. Y si este es su caso y usted se siente con miedo o vulnerable y se ha sentido solo y como que no tiene a nadie que le ayude con las leyes tan complejas de inmigración, llámenos. Nos vamos a sentar con usted va a llenar uno de estos intakes, estos papeles, y vamos a ver cómo le podemos ayudar a usted. Entonces estoy aquí a la espera de su llamada y de su visita. Y mil gracias por ver el programa el día de hoy.